Si os parece, José Luis y Artur, vamos a hablar de sitios de nuestro planeta, sean terrestres o no, que nos han llamado la atención, y desde incluso bien jovencitos, ¿no? Hay puntos que llaman la atención y no sabes por qué. Hay misterios, hay fenómenos extraños, podríamos decir algunos de paranormales, es decir, más allá de lo normal. No sé, ¿por dónde podríamos empezar? José Luis, Artur, os cedo la palabra. Bueno, sí. Perdón, José Luis, tú mismo. Es igual. Yo creo que en España o en la península ibérica, más concretamente, el sitio más conocido sobre este tipo de sucesos es Ochate, ¿no? Tal vez sea el punto de referencia de un pueblo abandonado en extrañas circunstancias, y al parecer, bueno, pues la desgracia se cebó en aquel pueblo misteriosamente, y bueno, pues digamos que una desgracia tras otra hizo que aquel pueblo con muchos habitantes acabase siendo un lugar totalmente abandonado. ¿Desgracias en qué sentido, José Luis? Explícanos. Bueno, tuvo de todo. Tuvo viruelas, ataques de viruela, epidemias, digamos que de todo tipo incluso el cólera llegó a tener. Me parece, quiero recordar que llegó a tener el cólera. También en la guerra civil fue golpeado. Digamos que el pueblo al final desapareció prácticamente. Los habitantes solamente quedaron 3, por lo visto, que se fueron diseminando, y al final el lugar quedó en el más absoluto abandono. Es un pueblo fantasma en toda la regla. Además, se da la circunstancia de que los pueblos aledaños, los pueblos cercanos, nunca tuvieron ningún problema. Sin embargo, este pueblo, ahí se cebó todo tipo de males y de epidemias, incluso hubo tifus. Algo fue tremendo, fue tremendo lo que ocurrió en el siglo XIX. El pueblo se murió, y en la actualidad, pues ya digo que aquellos que van allí es un sitio donde se están efectuando muchas psicofonías. Hay gente que habla de que incluso se han podido fotografiar ovnis, hay fotografías de ovnis. Es un punto caliente. Además, el pueblo incluso tiene un nombre. Ochate quiere decir puerta secreta o puerta del frío. Una especie de traducción extraña para el nombre de un pueblo, una puerta secreta, como un vórtice, una entrada a algún tipo de inframundo. Tal vez un acceso hace que ese sitio sea un lugar, bueno, pues en el cual lo mejor que se puede hacer es pasar de paso y estar ahí lo justo. Entonces, es lo que nos encontramos en la actualidad. Quizás sea el sitio o el punto de referencia dentro de la península ibérica, Ochate, en Burgos. Incluso un día, si queréis, podemos hablar de cuando sucede un evento de estas características, cómo las energías, el sufrimiento, el dolor queda impreso, impregnado. Hablaba una experta en limpiezas energéticas, que incluso, fijaos qué curiosidad, cuando compras un coche, si es de segunda mano, que se tendría que hacer una limpieza energética, porque el estado de ánimo, en positivo o en negativo, de su propietario, de su chofer, queda plasmado allí. Uy, ¿y qué me decís de las transfusiones? De las transfusiones, de las donaciones de órganos o el implante de órganos de otras personas. A veces han cogido habilidades e incluso, digamos que defectos de otras personas, de las personas de las que recibían el trasplante. Eso es una cosa muy curiosa, pero curiosísima, ¿eh? Un día podríamos hablar de ello. Caballeros, vamos a hablar de otros sitios misteriosos. Que las cloacas de las grandes urbes, allí hay muchas historias, ¿no? Y hay una, si me permitís, que nos remonta al año 1870, que me ha venido a la cabeza de unas imágenes que todos pudimos ver hace poquitos años, de un servicio de limpieza de las cloacas de Londres, que eran obstruidas, etcétera, etcétera, y cuán sorpresa fue que ven una criatura de un color así como blanquecino gris, que miraba el mecanismo, cómo se le acercaba, y después ya se corta la imagen, ¿no? Pero es que en 1870, en una zona conocida como Aduana de Buenos Aires, había un grupo de personas que estaban excavando, y de golpe, como pasa muchas veces en ciudades pues que tienen pasado arqueológico, se abre una huequedad, se abre un túnel que conduce a una caverna, parece como muy antigua, una caverna subterránea de enormes proporciones,
y desde allí se oían una especie de gritos, una especie de alaridos, de una fusión entre grito y aullido alarido, ¿no? Con aquello que a los trabajadores pues les llama la atención, que hay un olor asqueroso, putrefacto, y les chocó que aquel tipo de gritos nada se parecían a gritos de una persona, a gritos humanos. Uno de los trabajadores, al cabo de 2 décadas, declaraba que aún no podía dormir bien desde aquel, podríamos decir, incidente laboral, y decía que había visto una especie de ser humanoide con forma reptiliana, de reptil, y que vio que aquel ser, aquella forma, se escondía después en una especie de recoveco subterráneo. Y al día siguiente, aquellas obras fueron literalmente y definitivamente ya selladas y canceladas. Curioso, ¿no? El mundo subterráneo, José Luis, y que haya tantas personas, como un egipcio que decía que estaba en unas excavaciones, se les hundió cerca de unas ruinas arqueológicas, se les hundió el subsuelo, y que vieron también lo que parecía esto, ¿no? Unos seres medio humanos, medio reptiles, o más reptiles que humanos, caminando de forma erguida, pero de aspecto totalmente reptiloide. Yo no sé si, José Luis, también tienes algún dato que podrías aportar al respecto sobre estas cuestiones. Sí. Hace mucho tiempo hice una investigación, concretamente, sobre una isla, la isla de Chipre. La isla de Chipre está llena de túneles, algunos naturales y otros artificiales, que están interconectados entre sí. En aquella isla, allá a mediados del siglo XX, aproximadamente, hubo una excursión de colegiales que llevaban con sus profesores, que los estaban enseñando algunas de las cavernas de esta isla. Entonces, estos muchachos, que debían ser bastante numerosos, debían ser como unos 30 o 40 o algo así, junto con 2 o 3 profesores, estoy hablando de memoria, porque lo investigué hace bastante tiempo, y esa gente desapareció totalmente, como que se los hubiera tragado la tierra, y nunca mejor dicho. En vista de lo sucedido, decidieron enviar un equipo de rescate para intentar encontrar a ese grupo nutrido de niños y profesores. La red, que es de túneles, es muy intrincada, es muy entrevesada, es un auténtico laberinto. Entonces, los espeleólogos que estuvieron por allí no encontraron absolutamente nada, pero hubo una información que fue incluso publicada en un periódico local, de que uno de ellos, o varios de ellos, llegaron a escuchar a niños dando gritos y dando voces de una manera espantosa, como que los estuvieran torturando. En esa zona, en concreto en esos túneles que hay en la isla de Chipre, se dice y se cuenta que hay gente que ha tenido la oportunidad de ver seres con aspecto reptil. Esto ha sucedido ya en varias ocasiones, pero no sucederá más porque todos los túneles fueron cerrados, están clausurados, debido a los numerosos incidentes que ha habido en la isla de Chipre sobre este particular, en el cual parece ser que una antigua civilización se asentó y de la que quedan muy pocos restos, tipo neolíticos, restos como dólmenes, menires y extrañas construcciones que hay por la zona, lo cual da que pensar que efectivamente hubo allí algo. Se dice y se cuenta que uno de los ramales de esos túneles llega incluso hasta la península itálica, y hablan y dicen que es posible que llegue hasta Roma. Yo desconozco sinceramente de dónde han sacado esa información, pero las posibilidades de que llegue hasta la península itálica no son desdeñables, es posible que así sea. Pero en base a los lugares fantasmales, pero de manera literal, y como noticia última que ha salido, me gustaría hablar concretamente lo que ha ocurrido en Japón. En Japón, que al parecer todo nace de un estudio sociológico en el cual, pues un estudiante estaba haciendo su tesis doctoral y se da cuenta de que muchos taxistas están reportando que
algunos de las personas a las que llevan desaparecen misteriosamente del taxi. Esto era muy raro, es una cosa que no es habitual. Y cuando digo desaparece del taxi no es que se vayan sin pagar, sino sencillamente a que el taxista, cuando llega al sitio y va a ver al cliente, allí no hay absolutamente nadie y nadie ha abierto la puerta. El sitio en concreto, incluso hay alguna anécdota todavía más siniestra, es una ubicación que se encuentra, bueno, pues donde hubo el famoso tsunami, el tsunami de Japón en el año 2011, todos os acordaréis, del maremoto, que produce un enorme tsunami donde mueren, en la ciudad, por ejemplo, de Ishinomaki, mueren 6.000 personas y la ciudad queda prácticamente como una ciudad fantasma. Pues un taxista llega a informar sobre este tipo de desapariciones de dentro del taxi. Dice que recogió en una ocasión a una mujer vestida con una capa roja. Y esta mujer le dijo, por favor, ¿me lleva usted al distrito de Nimamihana? Y el taxista se sorprende, ¿no? Le dice a la muchacha, bueno, allí tenga usted cuidado porque es una zona que está desértica, está vacía desde el terremoto, desde el maremoto, desde el tsunami, y no es un sitio muy apropiado. En ese momento escucha el taxista a la muchacha, decir, ¿he muerto? Y cuando el taxista mira para atrás sorprendido, allí no había nadie. Y este estudio está, ya como ya he dicho, recogido por un estudiante de una universidad japonesa, un sociólogo, incluso, que habla de sucesos que ocurren en la montaña de Hiroshima, donde también parece ser que fue afectada por aquello, y hay muchas personas que están hablando de desapariciones dentro de los taxis. Es como que quedase impregnado aquello de gente que ha muerto y no sabe que ha muerto, y están vagando desde el año 2011 por allí, debido a que muchas personas, cuando mueren de una manera rápida y dramática, pues no saben que han muerto. Me acuerdo de la escena de la película Ghost. Posiblemente muchos se acordarán cuando el muchacho es apuñalado y sale corriendo hacia su asesino, y al girarse se ve tendido en el suelo. Pues esto sería algo así, pero sin que la persona percibiese que han muerto. Es lo que podríamos llamar las almas en pena, ¿no? Quizás. Las almas en pena. Uy, eso ha sucedido, esto, y sigue sucediendo. Yo no sé si os acordáis de lo que ocurrió en Los Alfaques. ¿Os acordáis del camping de Los Alfaques? Sí. Y tanto. Sí, claro. Pregúntale a algunos camioneros y gente que ha circulado por aquellas zonas por la noche, que han visto cosas, ¿verdad? Ah, lo que ven. Pues esto ocurrió en el año 78. Y creo que, casi instantáneamente mató a 243 personas. El camping quedó arrasado. Lo subió a 2.000 grados casi instantáneamente. Una cisterna que llevaba propileno licuado, que reventó y estalló en aquella zona, pues quizás por electricidad estática o lo que fuese. Y a fecha de hoy, lo que tú estás diciendo, Ferran, están pasando camioneros y coches que a ciertas horas de la noche aseguran ver a personas en el arcén de la carretera que van como que fueran de verano, con bermudas, con chanclas, con camisetas, y se les ve caminar de manera como errática, como mirando, y a lo mejor estamos hablando de meses de invierno, el cual hace bastante frío. Incluso, sí, es una cosa muy extraña lo que allí ocurre. Incluso en la zona de la playa, el agua se puso a 2.000 grados a hervir, de la subida térmica, y se ha visto también pues niños pequeños con su cubito de la playa, de hacer pues su castillito, cogidos de lo que podía bien ser su madre. Exacto, se está viendo, y conozco a una persona en concreto que vive por la zona, y bueno, pues me ha comentado que sí, que es cierto, y que vive ahí en Tarragona. Me comenta que en la zona de San Carlos de la Rápida, pues sí, efectivamente hay gente que está contando que ocurren este tipo de cuestiones, y sobre todo se les ve por la noche. Van como erráticos, como perdidos. Pues esto también está sucediendo en Japón. Hombre, y en Japón, y fijaos, recordemos aquella fecha que parecía imposible, y hoy día, gracias pues a los medios de comunicación que tienen pues sus cámaras, pero también a gente particular que con sus smartphones puedes grabar lo que te sucede, hemos visto y vimos cómo aquella inmensa ola llena de suciedad, de troncos, ladrillos, coches, iba entrando tierra adentro. Y fijaos, recordad la fecha, era 11, esta cifra tan extraña, 11 de marzo del 2011,
cuando se produjo aquel terremoto, aquel terremoto de unos 9 grados de magnitud al noreste de Japón, y a día de hoy hay 16.450 desaparecidos. Sí, bueno, la zona en concreto está abandonada, aquello es imposible, están los coches todavía, está devastada literalmente la zona. Bueno, de hecho hay muchas zonas que han quedado así devastadas posteriormente por algún evento muy violento y ahí se registran cosas. En Penhurst se han grabado numerosas psicofonías, numerosos gritos, alaridos. Coinciden también con ciertos módulos donde ahí pues se torturaba impunemente a sus ocupantes. Pero es que en Francia, si volvemos a la Segunda Guerra Mundial, hay un pueblo que es muy curioso. Se llama Oradour-sur-Glane. Ese pueblo, en 1944, cuando llegan los nazis, ¿qué hacen? Pues llegan a ese pueblo y exterminan literalmente a las 642 personas que allí vivían. Fue un momento horrendo en la historia de Francia y, de hecho, el pueblo está hoy tal y como quedó en 1944. Es decir, pues coger vuestro coche, ir hacia allí y pasear por sus calles completamente solitarias y devastadas. Se pide pues que evidentemente haya un respeto, un silencio, pero ahí en esa zona también se han podido grabar cosas muy, muy extrañas. De hecho, hay muchísimas ciudades que están abandonadas. En diciembre de 2008 se demolió al norte de Taiwán un complejo, bueno, lo que pretendía ser un complejo vacacional, que seguramente que encontráis fotos por internet. No sé si recordáis que había unas especies de casas en forma de ovni. Pues la mala suerte se cebó con aquel complejo. Numerosos accidentes en la construcción de estas casas, problemas financieros, etcétera. No sabemos por qué, pero hay lugares que realmente están marcados de una forma muy, muy negativa. Tú decías antes, José Luis, hablabas de Ochate. Ochate, evidentemente, es un punto bastante negro en la historia de España. Es que en Tarrasa hay también el Hospital del Tórax. El Hospital del Tórax, recordemos que llegó a batir un triste récord, el récord de suicidios en una institución de este tipo. De hecho, había muchísimas personas que lo que hacían es subir a la última planta y tirarse por la ventana directamente. O sea, hay sitios que son, aparte de estar abandonados, cuando ya llegas ahí notas algo en el ambiente, notas algo que realmente se acerca a ti. Es una sensación de la cual hemos hablado muchísimas veces aquí en este programa. Hay cosas que puedes percibir y son negativas, y hay cosas que son positivas, y en este caso estamos hablando de que cuando te aproximas ahí la negatividad es palpable. Bueno, tengo que deciros, Artur, me has dicho recordar del programa anterior, felicitaros porque la crítica ha sido, bueno, súper excelente de cuando se trataron el tema de los arcontes. Vaya tema también interesante. Sí. José Luis, una cosita, antes de ir a publicidad, ¿quieres comentar algún sitio así pues misterioso, extraño, enigmático, que haya dejado una huella de abandono, o nos vamos a la publicidad? Venga. Bueno, solo me gustaría corregir un pequeño dato que he dado equivocado. Dinos. Cuando he estado hablando de Chipre, sobre la red de túneles, no es la isla de Chipre, es la isla de Malta. Ahora he recordado, digo, he dicho Chipre y es Malta, la isla de Malta. Uh-huh, en el Mediterráneo, sí. Sí, cualquier lector hace una pequeña investigación sobre las grandes desapariciones en las cavernas de la isla de Malta, se sorprenderá de todo lo que han visto y todo lo que hay ahí abajo. Pues con esta puntualización de José Luis nos vamos a la publicidad y seguimos hablando de sitios extraños, misteriosos, como por ejemplo, pues se cuenta, donde hubo la batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil Norteamericana,
pues que había los del norte y los estados confederados que se habían declarado independientes, que allí también se han llegado a grabar psicofonías de gente, bueno, con unos alaridos, unos griteríos. Siempre queda, y los que estamos en radio lo sabemos, que tú lanzas una emisión, llega a su receptor y allí se acaba. Pero ¿y si algún día, en un futuro, se puede llegar a desarrollar tecnología, como se está haciendo, para recuperar voces, sonidos del pasado? Esto podríamos escuchar, no sé, pues una conversa de Leonardo da Vinci, por ejemplo, que sería apasionante. ¿Verdad, José Luis y Artur? Bueno, sí, hay una serie de experimentos al respecto e incluso intentos de producir máquinas que puedan recoger sonidos e incluso fotografiar el pasado, como fue el famoso cronovisor del padre Ernetti, que presuntamente lo llegó a construir, pero del que no sabemos absolutamente nada, qué es lo que ocurrió después. Hay intentos. Yo pienso que al final la ciencia se dará cuenta de que el tiempo como entidad no existe, sino que es una percepción psicológica, y movernos en eventos del pasado quizás sea o en ello intervengan otro tipo de factores distintos a lo que la física actualmente contempla. Pero bueno, eso es un tema lo suficientemente complejo como para que yo no me pueda meter ahí sin tener los datos adecuados, pero sospecho que el tiempo tal y como nosotros pensamos que no es otra cosa totalmente distinta. Si hablamos de sitios misteriosos, hay uno que se descubrió, pues caray, hace bien poquito. Fue en la década de los años 90, concretamente en el año 1992, en una provincia china, concretamente de Zhejiang, y se encontraron unas cuevas prácticamente de casualidad. Y aquello, Artur y José Luis y amigos y amigas que nos escucháis, conocida como las cuevas de Longyu, es una verdadera maravilla que dices, ¿quién construyó aquello hace unos 2000 años atrás? Que se extiende aproximadamente en unos 30.000 metros cuadrados, poca broma, a unos 30 metros de profundidad, y que está allá escondido. Y es una auténtica, pues no sé si la palabra es correcta, una auténtica catedral subterránea. Mucho más espectacular, incluso me atrevo a decir, que las cuevas encontradas en la Capadocia de Turquía. Y siempre hay sitios que aparecen casi como por azar, ¿no? Una excavación, una reforma, un túnel, una galería, y allí se encuentra algo como esto que estoy explicando, que no hay registros históricos, no se menciona en ningún absoluto manuscrito chino. Es como si fuera aquel secreto que se guardaba allá, esperando ser descubierto o no. Bueno, si me permitís, yo muy brevemente, decir que esos lugares son una rareza, pero hay una gran abundancia de ellos. Lo que pasa es que están bajo tierra o bajo las arenas del desierto y no se sabe dónde están. Puedo decir que hay una gran sospecha sobre la existencia del famoso laberinto del Minotauro. ¿Quién no lo ha oído hablar del laberinto del Minotauro? Y se dice y se cuenta que incluso algunas personas han encontrado la ubicación del famoso laberinto del Minotauro a varios metros bajo tierra en las arenas del desierto, en Egipto. Lo que pasa es que para excavar en Egipto, bueno, la cosa se pone muy mal. Luego, si queréis, os cuento un caso curioso del puente de los suicidios. Una cosa muy extraña que ocurre en un sitio, ya veréis qué cosa más curiosa. Pero bueno, sí, podemos hablar de este tipo de ubicaciones subterráneas. De hecho, si os dais cuenta, en las grandes ciudades, en el momento que se ponen a excavar en las zonas centro para construir, pues aparcamientos, nuevos edificios, muchas de esas obras tienen que ser paralizadas porque encuentran un montón de restos arqueológicos, catacumbas y todo tipo. Todas las ciudades tienen un pasado interior que se encuentra debajo de la tierra. José Luis, nos decías antes otro sitio muy curioso, ¿verdad? Sí, esto está en Escocia, es en el West Durbaston. Es un pueblecito escocés en el cual hay, está en una zona boscosa. Hay un puente, un aspecto gótico, también hay un castillo gótico, el castillo de Obertun. Ahí efectué un trabajo de investigación, concretamente en el año 2012, porque estaban ocurriendo unos acontecimientos muy extraños y creo que a fecha de hoy siguen sucediéndose.
En ese puente, en el puente de Durs-Bastogne, concretamente, se han suicidado ni más ni menos que 50 perros. Anda, nos vas a hablar de este... Había oído algo sobre un puente que los perros, atención, es que es increíble, no personas, los perros se suicidan. Sí, efectivamente. Los perros se suicidan, pero se han suicidado 50, pero se han lanzado 600. O sea, quiero decir, la energía que allí hay en ese puente, o lo que exista allí, no desconocemos. Pero los perros, cuando se internan en el puente, tienen una llamada al suicidio increíble. Incluso algún propietario de perros, que los llevan todos atados evidentemente en vista de los anales que ha ocurrido, dice que su perro tuvo un intento de suicidio del cual pudo salvarlo, pero que cada vez que pasa por aquel puente el perro entra en el mismo estado, se quedan muy quietos, al poco cogen carrerilla y se lanzan al vacío. Es un puente que tiene unos cuantos metros, o sea, pese a que digamos que hay un río que está prácticamente seco en la parte más baja, pero bueno, sí que habrá unos 20 metros de altura, y con lo cual el perro inmediatamente se muera, no sé, que caiga entre los ramales de los árboles o que se lance desde una zona cercana a la ribera del río que impida que el perro se muera o que acabe muerto. El caso es que, ya digo, es una cosa muy, muy extraña, como un vórtice de energía, como algo que fluye de allí, que les incita a los perros directamente al suicidio. El suicidio de los animales es una rareza, pero existe, no solamente los perros, sino que se sospecha que, como me parece que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, delfines y ballenas tienen la tendencia a suicidarse cuando ocurren cosas extrañas. Y cuando digo cosas extrañas es que, bueno, pues literalmente se les destruye sus tímpanos debido a explosiones que hay bajo el mar que los vuelven absolutamente locos. Recordemos que estos animales funcionan con una especie de sonar, tienen un oído sensibilísimo, una sensibilidad inmensa en esos oídos, y en cuanto reciben una gran detonación o un sonido muy fuerte, los animales se les destruye todo lo que es el sistema auditivo, y a muchos de estos delfines y ballenas que se les ha encontrado varados en el mar sangraban por los oídos. Entonces, cuando se les devolvía nuevamente al mar, estos animales otra vez insistentemente se querían suicidar, no querían vivir con esa atroz tortura. Mira, si me permitís, hay un sitio, no quería acabar el programa de hablar, y es que merece todos mis respetos por desconfigurar a toda lo que podríamos decir la arqueología cartesiana. Es Pumapunku, en los altos de Bolivia. Allí, como sabréis, José Luis y Artur, hay unas construcciones que por su datación, por su estructura, por su geometría, por sus orificios que parecen hechos con brocas de hoy día, parece imposible. Parece imposible porque incluso hay como piezas de encaje. ¿Piezas de encaje para qué? Y faltan, porque según la geometría que tiene, faltan, a mi parecer, centenares de bloques que no se sabe bien dónde están. Incluso hay algunos esparcidos como si una detonación descomunal los hubiese esparcido. Exacto. ¿Qué hubo allá? ¿Quién construyó Pumapunku? Bueno, ya la propia distribución de las rocas que hay y de las piedras en las construcciones precolombinas, de la zona, digamos desde incluso el Machu Picchu, pues no sé, Sacsayhuamán, Pumapunku, nos damos cuenta de que tenían una forma de encajar las piedras demasiado particular. Eso lo hacían de esa manera porque eran zonas en las cuales los seísmos se repetían con bastante asiduidad, y esa distribución es la que permitía una mayor estabilidad de los muros. Hasta ahí todo correcto. El problema es cómo demonios encajaban piedras de 80 toneladas con piedras de a lo mejor 3 toneladas y todas de manera absolutamente anárquica, con una precisión, digamos que tal que no entraría una cuchilla de afeitar entre piedra y piedra en ninguno de sus vértices. Esto yo le daría la explicación muy sencilla y cualquier profesional de la construcción nos daría la razón. Solo tendría explicación si las haces con un encofrado. Exacto. Ni más ni menos, creo yo. Claro, y es que en Pumapunku hay concretamente incluso muros verticales
están pulidos tan perfectamente. Si colocas un nivel, ves que tiene una perfecta verticalidad, y además son paredes totalmente lisas, perfectamente lisas, en roca. Con lo cual, alguien sabía plastificar la roca. ¿Cómo? Pregunta de pregunta. ¿Cómo? Y después, ¿para qué? Porque hay un bloque que mide unos 8 metros de largo, por 5 metros de ancho, por 1 metro de espesor, y pesa aproximadamente 131 toneladas. Que me digan a mí, sin camión hidráulico, sin grúas, sin tecnología como la que tenemos, ¿cómo podía moverse esos megalitos? Luego, sí. Bueno, y yo también he leído que además el tipo de megalito con el cual está construida la ciudad no es una piedra que se encuentre en la zona así como el que encuentra, no sé, en una panadería. O sea, que realmente es cuanto menos es muy curioso, ¿no? Yo quería concluir también con un lugar muy curioso que me ha llamado muchísimo la atención. Venga, nos quedan 5 minutitos. La mitad para ti, Artur, y la otra mitad para José Luis. Cuéntanos. Pues, es un lugar en la República Checa, es una iglesia abandonada, es una iglesia que se llama la Iglesia de San Jorge. Esta iglesia se abandona en 1968 porque tiene un derrumbe parcial del techo durante, no os lo perdáis, un funeral. O sea, ¿y qué hacen en esa iglesia? Pues os invito a que pongáis, tecleéis en Google Iglesia San Jorge en República Checa y veréis qué tétrico que es el lugar. Alguien se ha divertido a instalar ahí una serie de estatuas, que algunas veréis que están de pie, otras sentadas, cubiertas con unas sábanas blancas, y realmente para mí es aterrador. O sea, ¿quién invierte todo este tiempo y dinero en realizar una cosa así? Hombre, los que hemos estado en la República Checa, y la verdad, en Praga hay cosas que realmente... Hay un santo, en la catedral hay un santo español momificado allá. Y esta basílica, la de San Jorge, oye, realmente te pone los pelos de punta. Parecen fantasmas, Artur. Parecen fantasmas. La verdad es que hay gustos, para gustos todos, ¿no? Pero, caray, en estos sitios, entre comillas, sagrados, está... No, y que caiga al techo durante un funeral, qué casualidad, ¿no? José Luis. Pues, efectivamente, bueno, o sea, sabéis que todas las religiones han intentado construir sus grandes catedrales y edificaciones y darles un aspecto impactante, que aquella persona que entre se sobrecoja, ¿no? Eso lo encontramos desde la catedral de Chartres hasta, pues no lo sé, lo encontramos hasta en Angkor, ¿no? En Asia. Que en Angkor, por cierto, también fue abandonado durante centenares de años y posteriormente fue redescubierto en Angkor, una enorme ciudad que rodeaba un gigantesco palacio y que nadie sabe exactamente por qué fue abandonado. Decía aquí, qué pasada. Hemos visto hace un ratito las imágenes de Artur que nos mostraba esta singular basílica que... Caray, esto lo entras allá antes de ir a dormir y os aseguro que allí, aquella noche no concilias el sueño de forma, entre comillas, normal. Bueno, caballeros, como siempre hay tantas cosas curiosas, misteriosas, enigmáticas, que ahí están, ¿no? Y a veces las tenemos más cerca de lo que nos pensamos. Y sitios que jamás tenían que haber existido, como Penhurst o Poveglia, que es una pequeña isla que podríamos hablar un día cerca de Venecia, en la cual se dio muerte a miles y miles de personas y de hecho se las torturó. Hombre, y si fuéramos a los búnkeres de la Primera Guerra Mundial, incluso de la Segunda, que en la Segunda lanzaban lanzallamas allí para hacerlos salir. O las masacres de los armenios que se produjo en Turquía. Eso sí que fue un auténtico holocausto, en cuevas, a decenas de miles, y bueno, aquello fue terrorífico. Una cosa, caballeros, dejadme hacer una pregunta de estas que trasciende más allá. Toda esta gente que ha muerto de forma dramática y traumática, ¿creéis que algún día en su espíritu queda la venganza?
Tela marinera, ¿verdad? No sé si queda la venganza, pero como mínimo una persona que ha muerto de forma dramática en un lugar lo marca. Y lo decía muy bien José Luis, como este puente en el que se producen estos hechos, que hay una parte que sí, a lo mejor hay una explicación científica, pero el gran grueso de estos hechos no hay explicación científica, como tampoco la hay para las psicofonías y otras muchas más cosas que pasan así de forma totalmente abstracta. José Luis, 15 segunditos, amigo. Pues nada, que efectivamente hay muchos lugares en el planeta que nos encontramos esto, y sitios en los cuales hoy vivimos y desarrollamos nuestra vida, quizás dentro de 10, 100, 500 años sean pasto del pasado, y las ruinas de lo que queden será lo único que podrán ver las generaciones futuras. ¿Os parece que la semana que viene hablemos, ya que hablamos de esta cuestión que planteaba, de el universo paralelo, de los universos paralelos, de las multidimensiones que nos cohabitan con nosotros? ¿Os parece que puede ser interesante? Y tanto, y de hecho una de las teorías de Einstein ya apunta en esta dirección. Pues ya tenemos tema para el próximo lunes. José Luis Camacho, de mundodesconocido.es, como siempre, compañero, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros, por supuesto. Y feliz tarde. Y también Artur Oms, muchísimas gracias, como siempre, por estar en nosotros aquí en directo, ya en nuestros estudios. A los oyentes por aguantarnos. Y a los oyentes, como siempre, un fuerte abrazo. Y como siempre, lo más importante, cada uno saque sus propias conclusiones. Muy buenas tardes. Muy buena tarde.